Una filtración sin precedentes ha sacudido la administración de Donald Trump. La prestigiosa revista The Atlantic ha publicado detalles sensibles sobre los planes de ataque de los Estados Unidos contra los hutíes en Yemen, después de que su editor en jefe fuera añadido por error a un grupo de mensajería en Singal, donde altos funcionarios discutían operaciones militares en tiempo real. El secretario de Defensa Pete Hansen compartió en este chat detalles específicos de los ataques, incluyendo los horarios exactos en que los aviones F-18 y drones de ataques lanzarían bombardeos. Mensajes como "aquí es cuando caerán definitivamente las primeras bombas" y "edificio colapsado, trabajo increíble" revelan la crudeza con la que se discutían las ofensivas. El escándalo ha generado indignación en el Congreso, donde legisladores demócratas acusan a la administración de Trump por negligencia e incompetencia al exponer información estratégica de este calibre. Mientras tanto, la Casa Blanca ha intentado minimizar la filtración, calificándola de engaño y asegurando que no se compartió información clasificada. Sin embargo, la realidad es que los ataques estadounidenses han dejado al menos 50 casos fatales y han dejado más de un centenar de heridos en Yemen. Esto según los propios hutíes. En medio de este caos, la Cámara de Representantes debatirá la crisis este miércoles, mientras el gobierno de Trump intenta contener el daño político de un error que ha expuesto su gestión militar en Oriente Medio. Ahora cambiamos de tema para hablar de Brasil, que enfrenta un momento decisivo. El Tribunal Supremo Federal ha abierto un proceso penal contra Jair Bolsonaro y otros altos funcionarios de su gobierno, acusándolos de conspirar para un golpe de Estado tras el asalto a los tres poderes en enero de 2023. La decisión tomada por la unidad marca un giro histórico. La Fiscalía ha señalado al expresidente como líder de la trampa golpista, destacando su intento de abolir violentamente el Estado dramático de derecho. Junto a Bolsonaro figuran exministros y altos mandos militares, quienes habrían intentado deslegitimar las elecciones y justificar una intervención autoritaria. El juez instructor Alexandre de Morales calificó el intento de golpe como un acto de violencia salvaje y aseguró que no se concretó gracias a la resistencia de los comandantes del ejército y la Fuerza Aérea. La conspiración culminó en la invasión del Congreso, el Supremo y la Presidencia, pocos días después de la toma de posesión de Lula da Silva. Por su parte, Bolsonaro, en un gesto de desafío, se presentó en el Supremo para seguir el juicio. Su hijo Eduardo, sin embargo, partió a Estados Unidos, avivando especulaciones sobre un posible exilio preventivo. El juicio avanza en un Brasil polarizado donde la extrema derecha sigue teniendo un peso significativo, mientras el Supremo intenta corregir el rumbo tras haber allanado el camino para Bolsonaro en 2018. Sus aliados desde Trump hasta Milei mantienen vivo un proyecto reaccionario que sigue siendo una amenaza para la democracia y los derechos sociales en América Latina. Ahora cambiamos de tema para hablar de la crisis en Gaza, que entra en una fase aún más intensa. Israel ha lanzado un ultimátum a Hamás, advirtiendo que tomará más territorio en la franja si el grupo islamista no libera a los 59 rehenes que siguen en cautiverio. El primer ministro Benjamin Netanyahu, en un encendido debate parlamentario, aseguró que la presión sobre Hamás aumentará drásticamente si no se accede a liberar a los secuestrados. Esto incluye tomar territorio y otras cosas que no enumeraré aquí, afirmó, dejando abierta la posibilidad de una ofensiva aún mayor en la franja de Gaza. La advertencia llega en un momento de intensas protestas dentro de Israel. Miles de manifestantes han tomado las calles de Jerusalén y Tel Aviv, exigiendo el regreso de los rehenes y denunciando la gestión de Netanyahu. Desde la oposición, el líder Yair Lapid responsabilizó directamente a Netanyahu por el colapso de la seguridad el 7 de octubre, cuando Hamás atacó a Israel dejando más de 1.200 casos fatales y secuestrando a más de 250 personas. Benny Gantz, exiliado de Netanyahu en el gabinete de guerra,
acusó al gobierno de intentar eludir su responsabilidad y temer una investigación oficial sobre el desastre del 7 de octubre. Con las negociaciones estancadas y la amenaza de una expansión militar en Gaza, la situación se torna cada vez más volátil. Israel se enfrenta no solo a la presión internacional, sino también a una creciente fractura interna que podría definir el futuro del conflicto. Ahora cambiamos de tema para hablar de la frágil tregua energética entre Rusia y Ucrania, medida por Estados Unidos en Riad, que ha comenzado a desmoronarse en cuestión de horas. Ambas partes se acusan mutuamente de violar el acuerdo que establecía la protección de infraestructuras energéticas claves, incluyendo centrales eléctricas, oleoductos y la planta nuclear de Zaporizhia. Desde Ucrania, un asesor presidencial denunció que Rusia ha atacado al menos 8 instalaciones energéticas desde que la tregua entró en vigor el 18 de marzo. Mientras tanto, Moscú señala a Kiev por bombardeos en el sur del país y en la península de Crimea. La situación en el puerto Mykolaiv, donde 7 drones fueron derribados durante la noche, ha intensificado la tensión con cortes de electricidad reportados en la ciudad. Este nuevo episodio de recriminaciones ocurre en un contexto geopolítico cada vez más tenso, no solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito político de Europa del Este. En Estonia, el Parlamento ha aprobado una reforma constitucional que excluye a los ciudadanos rusos y bielorrusos del derecho al voto en las elecciones municipales. Esta medida, que afecta a miles de residentes que no obtuvieron la ciudadanía tras la caída de la Unión Soviética, marca un nuevo capítulo en la confrontación entre los países bálticos y Moscú. Con la tregua energética en riesgo y las tensiones políticas escalando en la región, el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue lejos de cualquier solución definitiva. Las pirámides de Egipto han sido objeto de innumerables teorías misteriosas, pero pocas tan extraordinarias como la afirmación de que han cambiado de lugar. Según un rumor viral basado en un supuesto artículo del New York Times de 1973, las grandes pirámides de Giza se habrían desplazado 5 kilómetros al sur de su ubicación original, moviéndose a un ritmo de 1,5 centímetros por semana. Sin embargo, la realidad es muy distinta. No existe evidencia científica ni arqueológica que respalde tal afirmación. El artículo en cuestión, escrito por Walter Sullivan, mencionaba iniciativas de conservación, pero en ningún momento sugería que las pirámides se hubieran reubicado. Desde el punto de vista teológico, la tectónica de placas sí provoca movimientos continentales, pero a una velocidad extremadamente lenta. La placa africana sobre la que se sienta Egipto podría haber causado un desplazamiento de apenas 50 metros en miles de años. Un cambio insignificante comparado con los 5 kilómetros que sugiere el rumor. Mover estructuras como la Gran Pirámide, que están compuestas por 2,3 millones de bloques de piedra con un peso aproximado entre 2 y 15 toneladas cada uno, requeriría una fuerza descomunal. Ni la actividad sísmica ni otro fenómeno natural conocido podrían haber causado un desplazamiento de tal magnitud sin dejar rastros evidentes. Las pirámides han permanecido en el mismo lugar donde fueron erguidas hace más de 4.500 años y seguirán allí durante otros siglos. Así que este rumor es solo otro mito que ha encontrado una nueva vida en la era digital. Nos vemos en un nuevo video de Antes del Fin del Mundo.